Buenos días. Nos encontramos entonces en nuestro cuarto módulo, que es Gestión por Procesos, del curso Planificación Estratégica Operativa y Gestión por Procesos. En este punto, antes de entrar de lleno a lo que es Gestión por Procesos, solamente quería darles el mapa general de lo que vamos a abarcar el día de hoy. Como ustedes ya sabrán, el tema de modernización del Estado es una tendencia, se podría decir, en la gestión pública, y lo que más o menos tratamos de hacer en este curso es poder afianzar bastante los conocimientos que se tienen para que esta modernización, en el caso del SIS, pueda ser de la mejor manera. Ya hemos abarcado el primer pilar para esta gestión del cambio en el sector público, que se refiere a las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Eso básicamente lo hemos visto en los tres módulos anteriores, ¿sí? ¿Por qué es importante mostrar este mapa, ¿no? Este tema? Es importante porque nosotros debemos saber exactamente qué es lo que queremos hacer con nuestra organización, ¿sí? Nuestra organización, en este caso el sector público, está de alguna forma enmarcada dentro de estos 5 pilares, ¿sí? Que justamente buscan esta gestión del cambio, de ser justamente modernos con respecto a la tendencia, a la actividad, al mercado, a los usuarios, a la ciudadanía, ¿ok? En este caso, uno de los 5 pilares fundamentales va a ser el tema de planeamiento estratégico, que es lo que hemos visto en los módulos iniciales. Un segundo pilar es el presupuesto por resultados, que seguramente lo vamos a ver en otros módulos. Y el otro pilar, que es el que vamos a revisar el día de hoy, es el tema de gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. El curso básicamente se va a dirigir y a apuntar el tema de gestión por procesos. El otro tema o otro de los pilares es el servicio civil meritocrático, y un quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, ¿okay? Con estos 5 pilares fundamentales y además con un tema de gobierno abierto, gobierno electrónico y una articulación institucional, se va a tratar de buscar ese cambio, esa gestión del cambio dentro de las organizaciones públicas. Muy bien. Ustedes podrían ver este mapa y decir, bueno, ese es un ideal, ¿no? Eso no es aplicable tal vez. Pero simplemente pongámonos un poco a reflexionar y digamos, ¿dónde vemos esos 5 pilares? ¿En qué otra organización? Estos 5 pilares son fundamentales también en cualquier organización, tanto pública como privada, ¿sí? Nosotros podríamos imaginarnos, ¿no?, haciendo un símil con el sector privado, de que el sector privado no tiene claro cuáles son sus objetivos. ¿Ustedes creen que ellos no tienen claro cuáles son sus planes estratégicos y sus actividades? Sabemos de que en el sector privado el objetivo máximo va a ser rentabilidad, beneficios, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado en clases anteriores. Entonces ellos tienen muy claro el norte de sus acciones, estrategias, ¿verdad? Y al mismo tiempo tienen muy claro cuáles van a ser sus planes estratégicos y operativos. Porque si no hacen que esas actividades o estrategias apunten a tener mayores utilidades o mayor beneficio, simplemente van a desaparecer, ¿sí? Entonces, ese primer pilar es bastante similar a lo que pasa en el sector privado. En el caso de presupuesto por resultados, ¿ustedes creen que un sector privado o una empresa privada no le importa saber dónde invierte? Claro que sí, ¿verdad? Nosotros, en el concepto de presupuesto por resultados, se quiere apuntalar a cierta intervención pública que genere más beneficio, ¿verdad? Entonces, en el sector privado se quiere lo mismo, invertir el dinero en algunas acciones o intervenciones que me generen más utilidades. Entonces, el presupuesto por resultados también se da en el sector privado. El tema de gestión por procesos, que es el tema que vamos a ver el día de hoy más a profundidad. ¿Ustedes creen que no se da en el sector privado? Al contrario, el tema de gestión por procesos es una de las mejoras que más aplica el sector privado, ¿sí? Lo que busca básicamente es poder mapear dentro de su organización cuáles son aquellos procesos que le pueden generar un beneficio si es que los modifica o los cambia. Asimismo, puede detectar algunas cosas que estén bien o mal,
¿ok? Cuando hablamos nosotros de gestión por procesos en el sector privado, nos referimos a un tema de productividad, ¿verdad? El sector privado lo que busca es justamente facilitar los procesos para poder generar mayores productos, mayores servicios que seguramente les van a redituar en mayores ventas, ¿no? Y eso en mayores utilidades. En el caso del sector público, nosotros la gestión por procesos la debemos ver también por un tema de producir más servicios, producir más bienes, ¿no? Que justamente van dirigidos a mayores beneficiarios que son el foco del objetivo de una organización pública, ¿ok? Ya son otros temas que van a estar fuera del alcance de este módulo, pero el servicio civil meritocrático, ¿ustedes creen que no se relaciona al sector privado? Por supuesto que sí se relaciona, solamente que está con la tendencia de la gestión de recursos humanos, gestión del capital humano, ¿sí? Es tan importante en el sector privado que recién nos hemos dado cuenta en el sector gobierno, en el sector público, que también es bastante importante tener a toda la población que prestadores de servicios públicos que deben estar también en un pilar importante dentro de esta modernización. Asimismo, el último tema del sistema de información es bastante importante que el sector público tenga información veraz, rápida y transparente. Uno dirá, pero ¿por qué el sector público tiene que hacerlo? La empresa privada seguramente no lo hace. ¿Ustedes creen? En el caso del sector privado, el tema de sistemas de información, gestión de conocimiento es muy fuerte. Y es muy fuerte porque eso es lo que le genera valor, ¿sí? No podemos imaginarnos un banco sin un sistema de información. No podemos imaginarnos una gran empresa exportadora si es que no tiene información del mercado. No podemos imaginarnos cómo opera una clínica si no tiene toda la información de costos, atenciones, ¿verdad? O seguros o lo que fuera, ¿verdad? No podemos imaginarnos que una clínica, que es básicamente, podríamos decirle, una competencia de alguna forma de los servicios que nosotros damos como SIS, no podemos imaginarnos que ellos no tengan una gestión de información, ¿ok? Entonces, el sector público tampoco puede darse el lujo de simplemente no tener esta información, ¿sí? El Estado ya tal vez escapa un poco a esto y tal vez sea resultado de la gestión por proceso que vamos a revisar, sea bastante importante que se implementen actividades, acciones o estrategias que estén relacionadas a poder mantener ese último pilar, que es un tema de gestión del conocimiento o gestión de la información, ¿sí? Ya con esta primera parte era simplemente para darles el bosquejo general de lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Nuevamente, nos vamos a centrar básicamente en lo que es gestión por procesos, ¿sí? Entonces, justo sale, o casi se cae de maduro, se podría decir, ¿qué cosa es un proceso? ¿Sí? Nosotros lo hemos definido como un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan por requerir ciertos insumos que vamos a denominar inputs o entradas, y tareas particulares que implican un valor añadido, una transformación a fin de obtener ciertos productos o resultados, ¿no? Que vamos a llamarlos outputs. Si se quiere ver de manera gráfica para poder entender este concepto, pensemos en una caja donde hay ciertas entradas, pasa por un proceso de transformación en esta caja y tienes una salida o un resultado, ¿sí? Ese proceso es justamente, mejor dicho, ese gráfico va a entenderse como la teoría de lo que es un proceso. Existe una entrada, una transformación y una salida. Se entiende de que en esta transformación se le va a añadir valor, ¿sí? Si lo queremos llevar tal vez a ejemplos simples antes de entrar de lleno al sector salud, podemos decir, tenemos, por ejemplo, tenemos piña, pasa por este proceso, esta transformación y aparecen enlatados o enlatados de piña, ¿no? Por decir un ejemplo. En el caso tal vez de un servicio, podemos tener profesores, podemos tener carpetas, podemos tener material educativo. Bajo esta transformación, los resultados que vamos a tener, ¿qué va a ser? Va a ser que vamos a tener niños con mejores niveles de aprendizaje, ¿ok? En el caso ya de salud, tenemos doctores, tenemos vacunas, tenemos camas,
pasa por este proceso de valor y ¿qué vamos a tener? Mejor calidad de vida de las personas. ¿Ok? Que ese sería el objetivo máximo que deberíamos buscar y lo que deberíamos tender con todas las acciones que vamos a ir realizando. Pero entonces, si ya sabemos que es un proceso, ya sabemos es una entrada, una transformación y una salida, ¿qué cosa es una gestión por procesos? La gestión por procesos es una forma, ¿ya? Una forma de organización diferente a la clásica organización funcional, donde prima la visión del cliente sobre las actividades de la organización. Así, estos procesos son gestionados y son mejor estructurados, lo que va a implicar una mejora en la organización. ¿Sí? Entonces, podemos definir esta gestión por procesos como el valor añadido que se le está dando al servicio, sobre todo con enfoque al cliente o al usuario. ¿Ok? Nosotros podemos tal vez mejorar de muchas formas en algún proceso, pero tenemos que ser claros en que esta gestión por procesos va a ser un cambio, una transformación, pensando en la satisfacción o en el mejor servicio al usuario. ¿Ok? No es simplemente transformar y tener una entrada, salida y ya. Es simplemente, mejor dicho, es mejor pensar bien cuáles van a ser las entradas, cuál va a ser esa transformación, ese valor añadido y el resultado va a ser el beneficio a estos usuarios o ciudadanos, ¿no? Por ser sector público. ¿En qué consiste esta gestión por procesos? Aporta una visión y herramientas que pueden mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado justamente a las necesidades de un cliente. ¿Cuáles son las principales tareas que debe dar esta gestión por procesos? ¿Sí? La primera de ellas es que vamos a identificar los procesos. ¿Sí? Se va a coordinar el control del funcionamiento de la organización, la mejora de los procesos y la determinación de un sistema de información para el seguimiento de los resultados. ¿Sí? Como habíamos visto en la lámina inicial, esta gestión por procesos nos va a permitir estos 4 puntos. Poder identificar los procesos que tiene la organización, poder mejorar la coordinación y el control y funcionamiento de la misma, mejorar los procesos y, esto es bastante importante, determinar un sistema de información para el correcto seguimiento de los resultados. Hablábamos hace un momento entre una gestión funcional, tradicional, funcional y una gestión por procesos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí les presentamos unas diferencias entre cada metodología o cada enfoque. ¿Sí? Si vemos en la primera parte, estamos tratando de comparar uno a uno, la gestión funcional con respecto a la gestión por procesos, antes se hacía una organización por departamentos o áreas. Y es bastante común encontrar eso en el sector público. ¿Sí? Muchas de las entidades públicas se organizan más por los centros de costo, unidades orgánicas, unidades funcionales, que por el servicio que están brindando. ¿Okay? Lo cual causa cierta molestia o cierta modificación o cierta facilidad a la hora de dar un servicio. ¿Sí? Como sabemos, hay servicios o intervenciones que pueden ser de alguna forma transversales, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos estos servicios, o mejor dicho, la organización apuntando u ordenada por centros de costo o por áreas funcionales, lo que pasa es que van a haber siempre rencillas, van a haber siempre descoordinaciones, ¿ok? Entonces estamos migrando de un modelo por departamentos y áreas a un modelo orientado a los procesos. ¿Sí? Vamos a encontrar procesos dentro de nuestras organizaciones que no están hechas por una sola área. ¿Sí? Normalmente los procesos están de alguna forma definidos de manera transversal, cruzan o cortan de alguna forma todas las unidades dentro de una organización. No serán todas, pero sí la mayoría se encuentran bastante relacionadas e influyen en las decisiones que van a tomar las demás áreas. ¿Ok? Entonces, estamos migrando de una por áreas a una por procesos. Ese es el primer cambio, el cambio más significativo. Las otras diferencias son más o menos relacionadas a este primer punto.
Los departamentos condicionan la ejecución de actividades en un modelo funcional. En esta gestión por procesos, los procesos de valor añadido condicionan la ejecución de actividades. ¿Vemos más o menos la diferencia? En uno prevalece la autonomía, la jerarquía de un área funcional, ¿no? Que es un departamento que va a condicionar la ejecución de las actividades. Ellos seguramente las van a aprobar, las van a hacer y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con estas actividades? Muchas veces estas actividades que están encerradas, como les digo, en un departamento, no son actividades o acciones de manera que atacan un problema de manera integral, sino que simplemente bajo el foco de las funciones que tenga ese departamento, lo cual hace que la intervención no sea muy eficiente, porque se va a quedar en cierta forma solamente atendiendo un aspecto que ellos ven, pero no ven una solución de manera integral. Es por eso que ahora con este nuevo modelo de gestión por procesos estamos migrando a que los procesos de valor añadido o de valor agregado condicionen la ejecución de las actividades. ¿Ok? Entonces, cuando decimos que van a condicionar la ejecución de actividades, se refiere a que se van a realizar actividades que fortalezcan, que mejoren el proceso de valor añadido. Cuando hablamos de proceso de valor añadido, nos referimos a que den mejores resultados. ¿Ok? En la parte 3, la autoridad basada en jefes departamentales. Como habíamos comentado, hay una jerarquía de la parte de áreas, departamentos o centros de costo. Muy bien. Eso es en la gestión funcional. En la gestión ya por procesos, vemos que la autoridad basada en los responsables del proceso. ¿Sí? Si bien puede haber un jefe de área, ¿no? Este jefe de área puede tener cierta autonomía, como normalmente lo tiene dentro de las acciones que va a realizar esta área. Lo que va a importar acá en esta gestión por procesos es que el líder del proceso, el encargado, el responsable del proceso, pueda de alguna forma comandar esta mejora, esta transformación. ¿Sí? Entonces, estamos cambiando nuevamente de una autoridad basada en departamentos a una autoridad basada en los responsables o líderes de los procesos. ¿Sí? Como les decía nuevamente, esta autoridad basada en los responsables del proceso puede darse, ¿sí? Puede darse de que como los procesos son transversales a muchas áreas, puede ser que el líder del proceso sea sea el jefe de una de esas áreas, ¿no? Donde el proceso está interviniendo, pero no necesariamente va a ser las acciones de su área, sino que esta persona va a ser el líder del proceso y va a ser el responsable del mismo. Cuando hablamos del principio de jerarquía y control, ¿no? Hablamos de un área justamente de una jerarquía vertical, ¿no? Que va de los jefes subordinados. Muy bien. En el caso de esta gestión por proceso, vamos a pasar a unos principios de autonomía y de autocontrol. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno va a ir revisándose. Cada uno va a tener una mejora continua dentro de su área que de alguna forma va a afectar de manera positiva a que esta gestión por procesos se dé, ¿no? Que este proceso sea continuo y que justamente mantenga esa transversalidad. Otras diferencias entre estos dos modelos, el modelo nuevamente de gestión funcional y la gestión por procesos, se refiere a la orientación interna de las actividades hacia el jefe. ¿Ok? Vamos a ir migrando hacia una orientación externa hacia clientes internos o externos. ¿Sí? Normalmente, justamente como se realizaban antes de manera departamental estas actividades, simplemente había una orientación muy interna, ¿no? Hacia ese departamento. En el caso de la gestión por procesos, nosotros vamos a tener en cuenta al cliente o al usuario. Por eso que vamos a tener una orientación un poco más externa. ¿Ok? Cuando hablamos de una gestión funcional, hablábamos de principios de burocracia, formalismos, centralización de la toma de decisiones, ¿no? Justamente como hay un jefe de un departamento, ¿no? Que decidía las actividades, existía y se daban estos principios de burocracia, formalismo, centralismo en la toma de decisiones porque solamente un área, solamente un jefe tenía la información.
¿sí? O tenía la responsabilidad de hacer ciertas actividades. En este caso, en este nuevo enfoque de gestión por procesos, vamos a tener principios de eficiencia, flexibilidad y justamente descentralización de la toma de decisiones. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de que sí, vamos a descentralizar los poderes, ¿sí? No estamos refiriendo a desconcentrar, es decir, todos los demás van a tener las funciones, pero solamente un área decide. No. En este caso, al descentralizar la toma de decisiones, estamos haciendo de que cada una de las áreas tome las decisiones correspondientes para poder mantener y optimizar este proceso que seguramente va a ser, como les decía, va a ser transversal a todas las áreas. El punto 7, ejercicio del mando por control basado en la vigilancia. ¿Sí? Como eran por estancos, ¿no? Las decisiones, había un tema de vigilancia y control continuo. En este caso, en este nuevo modelo, el ejercicio del mando es basado por el apoyo y la supervisión. ¿Okay? En el modelo anterior había un principio de eficiencia, ser más productivo. Eso es lo que se quería. En este nuevo modelo, el principio es de eficacia, ser más competitivos. Muy bien. Estas serían las 8 principales diferencias entre el modelo actual y el modelo de gestión por procesos que se plantea implementar en todas las organizaciones públicas. Nuevamente, y en manera de resumen, es importante que ustedes tengan claro el primer punto. Se quiere migrar de una gestión de alguna forma organizada por departamentos o áreas hacia una donde el proceso es el que va a mandar. ¿Okay? Esa es básicamente la gran diferencia entre uno y otro. Pero nosotros entonces, cuando hablamos de procesos o gestión por procesos, vamos a encontrarnos con ciertos elementos en los cuales nos van a dictar de alguna forma por dónde vamos a ir. ¿De acuerdo? Entonces, los 3 elementos fundamentales que vamos a ir recogiendo, revisando en la literatura de gestión por procesos van a ser esos 3. Tener los macroprocesos, los procesos y los subprocesos. Como su nombre lo indica, el tema de macroprocesos se refiere al conjunto de procesos interrelacionados que buscan un objetivo común. ¿Sí? Ese es el macroproceso. Si nosotros entramos dentro de este macroproceso, vamos a encontrar los procesos. Ya habíamos comentado que estos procesos es el conjunto de recursos, actividades que ejecutan la transformación de ciertos insumos, aportándoles valor agregado y obteniendo un resultado final. ¿Sí? Eso es el proceso que ya lo habíamos comentado unas láminas atrás. El subproceso, ¿no? Si nos adentramos en el proceso, vamos a encontrar esos subprocesos, que va a ser la agrupación lógica de actividades secuenciales que contribuyen al logro del proceso. ¿Sí? Entonces, como vemos, básicamente estamos haciendo una penetración de alguna forma a un proceso dentro de la organización. ¿Sí? Tenemos el macroproceso, que es una revisión rápida de cuáles son los procesos que se dan en una organización. Nos adentramos en el tema del proceso y en los subprocesos. ¿Okay? Posteriormente vamos a ver una seguidilla de elementos adicionales que se van a desprender de este subproceso, ¿sí? Que ya podrían ser procedimientos, manuales, ¿no? Caracterizaciones y todo lo demás. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, nuevamente les digo para recordar, tenemos esos 3 elementos que son fundamentales dentro de la gestión por procesos. El macroproceso, que podríamos definirlo como el proceso administrativo, como el proceso operativo, ¿no? Esos podrían ser los grandes macroprocesos dentro de cualquier organización. ¿Sí? Cuando hablamos de proceso, podríamos hablar de la parte financiera, de la parte logística, ¿okay? Son pequeños procesos que están dentro. Y cuando hablamos de subproceso, ya no estamos hablando de todo el tema de actividades que realizan, ¿no? Para poder hacer y dar este proceso como efectivo. ¿Sí? Esos son básicamente los 3 elementos que vamos a ir revisando. Dentro de este esquema, ¿no? De procesos,
vamos a tener también 3 niveles adicionales. Vamos a tener aquellos procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte o apoyo. ¿Ok? ¿Cómo denominamos estos procesos estratégicos? Estos procesos estratégicos normalmente van a estar dictados por la alta dirección. ¿Ok? Se define cómo va a operar el negocio y cómo se crea valor para el cliente o para el usuario. ¿Sí? Esos son los procesos estratégicos. Los macro son procesos macro de la organización. Los procesos clave son aquellos que están relacionados directamente con el servicio bien que se le va a entregar al cliente. Por eso es que se le denomina procesos claves. ¿Okay? Si nosotros no tenemos bien ese proceso con respecto al usuario, con respecto al beneficiario de nuestros servicios, de nuestra intervención pública, estamos mal. ¿Okay? Por eso que denominamos estos procesos como clave. Los procesos de apoyo, ¿no?, son aquellos que van a servir de soporte justamente a estos procesos claves. Son responsables de proveer a la organización todos los recursos que sean necesarios, recursos humanos, financieros, lo que fuera. ¿Sí? Dentro del ejemplo que habíamos tenido hace un momento, el tema de gestión administrativa, gestión logística, gestión de personal, gestión de recursos humanos, incluso la organización de sistemas de información, entrarían como procesos de soporte. Los procesos claves serían el negocio de cada organización. El negocio me refiero al espíritu que tiene cada organización. En el caso del CIS, la atención a los usuarios es un proceso clave. ¿Okay? Dentro de esa atención al usuario podemos clasificarla en muchos procesos, ¿no? Atención, cuidado, operación, intervención, seguimiento, ¿verdad? Podemos marcar una infinidad de procesos. Simplemente quedémonos con las definiciones de cada uno de estos niveles. Nuevamente, el estratégico es dictado por la alta dirección y nos van a definir cómo se añade el valor a la organización, ¿ok? Y qué es lo que hace la organización. El proceso clave es básicamente la relación que tenemos con los usuarios, ¿sí? Y los procesos de soporte son los que nos van a proveer todos los elementos necesarios para poder realizar estos procesos clave. ¿Ok? Tengámoslos en cuenta porque es lo que vamos a ir revisando en las siguientes láminas, ya como una parte del todo. Muchas veces han escuchado seguramente en algunas reuniones de gestión, en algunas reuniones de planeamiento, de mejora de procesos, ¿verdad? Se refiere a un tema de MAPRO, ¿sí? Este MAPRO no es nada más que un mapa de procesos. Este mapa de procesos lo que nos va a ayudar es identificar de manera gráfica cuáles van a ser estos procesos de la organización. Habíamos hablado en láminas anteriores o en módulos anteriores con respecto a los mapas estratégicos, ¿sí? Los mapas estratégicos nos van a ayudar a visualizar los objetivos y las estrategias dentro de una organización. Los mapas de procesos son similares, nos van a ayudar justamente a visualizar de manera concreta cuáles van a ser los procesos dentro de la organización. ¿Para qué nos sirve esto? 1, para entender rápido la organización. ¿Ok? 2, nos va a poder ayudar a ver cuál puede ser el proceso de mejora de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Cuál sería el tercer punto que podemos hallarle de beneficio a esos mapas de procesos? Es que vamos a poder desmenuzar la organización de manera transversal, ¿sí? Normalmente uno cuando entra en una organización, ¿qué es lo primero que ve? Sí, la estructura funcional. La estructura funcional es una de las primeras cosas que cualquier persona ve cuando quiere entender qué es lo que hace la entidad. Pero pongámonos a pensar, si estamos cambiando un nuevo modelo de gestión por procesos, ¿debería visualizar primero la estructura funcional, la estructura orgánica, disculpen? ¿O sería mejor que revise el mapa de procesos? ¿Sí? Es el mapa de procesos lo más importante, porque nos va a definir justamente qué es lo que hace la entidad. ¿Ok? ¿Cuál sería el tercer mapa que debería visualizar toda persona? Sería el mapa estratégico, ¿no? Donde están todos los objetivos y estrategias que ya habíamos detallado en las clases anteriores. Entonces, este mapa de procesos se va a definir de manera muy sencilla. Como habíamos comentado, tenemos unos clientes o usuarios, tenemos todo el proceso, todos los procesos de alguna forma, y tenemos clientes, usuarios como salida.
El cliente usuario al inicio se refiere a un cliente que se acerca para que le brinden un servicio y la salida va a ser un cliente beneficiado o satisfecho con el servicio. Dentro del proceso, ¿no?, que va a transformar su servicio, que le va a agregar valor a ese servicio, tenemos justamente lo que habíamos comentado, los procesos tipo estratégicos, claves y de soporte. Este va a ser un diseño práctico y un diseño estándar de lo que vamos a ver cuando hablemos de mapas de procesos. Así, cuando ustedes estén revisando mapas de procesos, lo primero que deberían darse cuenta es saber cuáles son sus procesos estratégicos, que normalmente se colocan en la parte superior, los procesos clave, que son los que se relacionan a los usuarios, y los de soporte, que son los que van a ayudar a proveer recursos para realizar estos procesos clave. ¿Okay? Entonces, este MAPRO es un diagrama de valor, ya lo habíamos comentado, es un inventario gráfico de los procesos de una organización. Este mapa proporciona una perspectiva global, como ven, o sea, justamente lo vemos y ya podríamos entender lo que hace una organización. Y además relaciona los propósitos de la organización con los procesos que gestiona. ¿Okay? De esta forma podemos darle un vistazo rápido a qué es lo que hace una organización, cómo lo realiza, ¿no? Y dependiendo de la profundidad de este mapa de procesos, podríamos ver incluso cómo se relacionan las unidades orgánicas dentro de cada uno. ¿Okay? Esta parte, como les decía, es fundamental. Cuando ustedes vayan a una organización o vean su propia organización, revisen esos 3 documentos. Revisen el mapa de procesos que tiene cada uno, revisen el mapa estratégico para saber cuáles son sus objetivos y metas, bueno, objetivos y estrategias, y revisen la estructura funcional para ver cómo está distribuido, ¿no?, las personas o los negocios dentro de esta organización. Este es un pequeño ejemplo de cómo sería o cómo se vería un mapa de procesos. Como vemos en la parte inicial, en la parte superior, podemos ver procesos realmente estratégicos, como es el tema de marketing. ¿No? Este es un ejemplo estándar, no necesariamente de una organización pública. Estamos viendo de que uno de los temas bastante estratégicos es el tema de marketing. ¿Okay? Estudios de mercado, cómo nos ven, cómo dan el servicio a los usuarios. Vemos también que hay un tema de investigación y desarrollo bastante fuerte, y eso depende también del corte que tenga cada entidad, cada organización o cada institución. Control de riesgos es bastante importante y está bastante de moda tenerlo en cuenta. No es porque simplemente, disculpen, esté de moda, sino porque es realmente importante tener esta gestión de riesgos o control de riesgos dentro de la organización. El tema de recursos humanos, ¿no?, que dependiendo mucho cómo es la organización, puede ser un proceso estratégico o también podría ser considerado como un proceso de soporte. En el caso de considerar el recurso humano, ¿no?, como un recurso de soporte. ¿Okay? Tenemos también el tema de calidad, es decir, de mejorar, de hacer procesos continuos, de mejora continua. ¿Sí? Esos serían los procesos estratégicos. Los que están al medio normalmente, como les decía, son los procesos clave. Esos procesos clave se definen porque van a tener una relación directa con el usuario o con el cliente. En este caso, tenemos procesos claves, ventas y contrataciones. ¿Okay? Estamos hablando, parece, de una empresa privada, ¿no? Tenemos la programación, la realización de los productos, la expedición de los productos, la gestión de almacén, la facturación, los servicios postventa y la gestión de impactos. Disculpen, la gestión de impagos van a ser de alguna forma para esta organización bastante relacionados a lo que realiza esta organización, ¿verdad? Está el tema fuerte de ventas, el tema de almacén, el tema de manejo de productos. Tal vez en las organizaciones públicas no sean los procesos clave, ¿no?, porque no se relacionan directamente con el usuario, pero es bueno tenerlo en cuenta porque estos procesos van a variar dependiendo del corte del negocio de cada una de las organizaciones que vamos a revisar. ¿Sí? En el caso del SIS, en ese caso obviamente no hay un tema clave con el tema de pagos ni postventa, obviamente, pero sí tenemos con un tema de seguimiento, ¿no?, atención, ¿verdad? Esos serían los procesos más, por decirlo, claves dentro de una organización que presta servicios de salud.
Los procesos de soporte normalmente son estándar, ¿sí? Acá hablamos de sistemas, un control presupuestario y tesorería eficiente, una gestión de compras, obviamente para tener todos los bienes y servicios de manera oportuna, servicios generales, que es básicamente el tema de limpieza, de vigilancia, y el tema de nóminas, que seguramente se refiere al tema de recursos humanos, el tema de planillas. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿no? Como les digo, gráficamente vamos a ubicar estos procesos de esta manera. Los procesos estratégicos al inicio, los procesos claves al medio y estos procesos de soporte que van justamente a ayudar, a coadyuvar a la realización de los procesos claves. ¿Sí? ¿Cómo se crea un mapa de procesos? ¿Sí? El mapa de procesos tiene bastantes aristas. Se contratan bastantes consultorías en el sector público para poder levantar esta información. Muchas veces las oficinas de racionalización, las oficinas de planeamiento dentro de cada organización no tienen la capacidad suficiente, no en el tema de conocimiento, sino en la capacidad humana para poder hacer este mapeo de procesos. ¿Sí? Estos son simplemente unos pasos sencillos y rápidos para poder hacer un mapa de procesos. Obviamente dentro y dependiendo de la profundidad y la envergadura de cada organización, puede tomar su tiempo, puede demorarse mucho más. ¿Sí? En este caso, los puntos para poder crear o diseñar un mapa de procesos va a iniciarse con identificar cuáles son los principales procesos de cada organización. ¿Sí? Simplemente un listado para poder saber cuáles son estos principales procesos. Lo segundo que se va a hacer es describir cada paso a desarrollar dentro de cada uno de estos procesos. De preferencia es tener o describir el paso de manera unitaria, ¿sí? Por una ficha por paso, por decirles. El tercer punto es poder colocar estas fichas o pasos de manera secuencial, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros mismos estamos inmersos dentro de un proceso, no nos damos cuenta de que seguimos haciendo las mismas cosas y no sabemos cuál es el valor que se le está dando o cuál es el objetivo final, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces cuando uno ingresa a una organización y le preguntas ¿por qué se hace? Porque siempre lo hemos hecho así, porque el año pasado lo hemos hecho así, porque venimos haciéndolo así todos los años. Bueno, porque el jefe me dice que lo hago así. ¿Okay? Esas frases, esas palabras, debemos dejarlas un poco de lado. ¿Okay? Debemos ser lo más técnicos posible y objetivos y poder definir estos pasos de una manera secuencial lógica. ¿Sí? Por ejemplo, no vas a tener un documento el cual requiere la firma, tal vez del máximo jefe, tal vez por decir, del ministro o del director ejecutivo, cuando tal vez tu jefe directo o el jefe del área todavía no lo firme. ¿Okay? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Que el proceso está mal hecho. ¿Okay? Pero si a una persona le preguntas y dice, yo saco la firma del director ejecutivo, del gerente o del ministro, ¿sí? Esa persona solamente va a ver esa tarea, ese trabajo, pero pocas veces o muy pocas personas ven sus acciones dentro de un todo, dentro de un proceso más grande, más integrador. ¿Sí? Solamente para dar un pequeño paréntesis, cuando en otros países, ¿no? Uno pregunta, ¿qué estás haciendo, ¿no? A unas personas que están construyendo una pared? Ah, yo estoy colocando ladrillos, dice. Está bien, está colocando ladrillos, pero en otros países la mentalidad es distinta. Y cuando tú le preguntas, ¿qué estás haciendo? Ellos dicen, estoy construyendo la pared de un colegio. ¿Entienden? Entonces hay bastante diferencia en la percepción que tiene una persona. Por eso hablábamos en láminas anteriores de lo importante que es el tema de planeamiento estratégico y concientizar al equipo o a las personas dentro de la organización para un fin común. ¿Okay? Esta gestión por procesos se une bastante fuerte con el tema de los objetivos que se quieren conseguir a nivel institucional. Entonces, una vez que nosotros tenemos, ya retomando el tema de cómo diseñar este mapa de procesos, tenemos primero que identificamos los procesos principales. Segundo, describimos paso a paso lo que se hace dentro de cada proceso. Tercero, vamos a definir de manera secuencial, ¿no? Y racional
cuáles son estos pasos que se realizan. El cuarto punto es diseñar una estructura del proceso adecuado, de acuerdo a los pasos, y sumar uno a uno los demás procesos que se van descubriendo, ¿no? Básicamente van a ser los estratégicos, del soporte y los que son clave, ¿sí? Entonces, una vez que vamos diseñando esta estructura, ya tenemos un primer borrador o una primera propuesta de este mapa de procesos. El punto 5 se refiere a que vayamos donde están las personas, los referentes de cada una de estas áreas o organizaciones y preguntarles, oye, ¿y es así como se hacen los procesos? Muchas veces, y las consultorías pecan en este punto, porque simplemente hacen los primeros puntos muy buenos, los desarrollan muy bien, identifican los procesos, los detallan muy bien, los ordenan de manera secuencial, pero no los validan, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no los validan con estos referentes o con estos líderes de proceso? Muchas veces la consultoría da simplemente la opinión de varias personas aisladas, de manera aislada, pero no de manera integral. Y muchas veces estas consultorías se demoran o se reformulan o simplemente no agregan valor a la gestión, ¿no? Porque no se dan el trabajo de validar la información con los verdaderos referentes o dueños de cada uno de estos procesos. El punto 5 y 6 ya más o menos van de la mano. Se revisa el mapa de procesos con las personas, con los referentes, y el punto 6 ya con las personas encargadas del proceso o responsables de la operación o los dueños del proceso, ¿sí? Entonces, este mapa de procesos tiene la parte más complicada tal vez en describir los pasos que conlleva cada proceso. La última parte, y también es la más complicada, es la validación de ese mapa de procesos. Cuando hablamos de validación nos referimos a que la idea de un mapa de procesos que se ha proyectado sea validada por los encargados o los dueños de cada uno de estos procesos, ¿sí? Tal vez, digamos, estamos hablando, por ejemplo, de una empresa pública, ¿no? Donde en servicios generales les digan, pero ¿por qué me has puesto como un área de soporte? ¿Por qué? Yo soy un proceso clave. ¿Por qué? Porque me interrelaciono con mis proveedores. Yo mantengo limpio el local, lo mantengo seguro y todo lo demás. ¿Ok? Pero digámosle a la persona, oye, pero servicios generales atiende a usuarios. ¿Cuáles son los usuarios del sistema de salud? Pacientes, normalmente. ¿Servicios generales atiende a pacientes? No, atiende a proveedores. Estos proveedores van a servir justamente de soporte a que los ambientes estén limpios, los ambientes estén seguros, ¿ok? Pero no van a brindar un servicio directamente al usuario de esta organización, ¿ok? Así como este ejemplo, pueden haber muchos más. Cada jefe o cada responsable de este proceso debe de alguna forma validar lo que está puesto en este mapa. Este mapa no se realiza porque sí, no se realiza porque es un elemento obligatorio, simpático, ¿no? Se realiza porque en verdad así podemos gestionar en verdad los procesos y podemos mejorar las atenciones, podemos mejorar las intervenciones que se hacen día a día. Pero para hacer este mapa de procesos tenemos que tener ciertos cuidados, ¿no? Primero es que nos beneficia porque se pueden identificar los pasos en el proceso como niveles altos o detallados, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este detalle, ¿no?, de uno de los procesos, es beneficioso para la metodología que se haga de la misma forma para todos los procesos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo estoy definiendo los pasos para un proceso de contratación, ¿sí? Yo digo, tiene que haber un requerimiento, tiene que haber un valor referencial, tengo que esperar tanto tiempo, ¿no? Tienen que haber tantos postores, el proceso según el monto es un proceso de contratación X, ¿verdad? Hay ciertos pasos que yo debo seguir. Si yo voy a definir estos pasos de esa manera para un proceso, tengo que hacer lo mismo, la misma forma detallada para los demás, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de atenciones de salud o prestación de salud,
Yo no puedo poner prestación de salud. Ese es mi único paso. ¿Sí? Ese proceso justamente se va a ir detallando en varios pasos. Desde tal vez la recepción del usuario, su historial médico, su historial crediticio, su historial, no sé, en fin, ¿ok? Lo que voy es que hay un sinfín de pasos que se deben detallar de la misma forma para todos los procesos de este mapa de procesos. ¿Sí? Idealmente no debería hacerse distinto. ¿Por qué? Porque se pierde ese detalle, se pierde esta parte esencial dentro de cada uno de estos procesos. Si el proceso está fuera, ¿no?, del área de especialización del grupo de trabajo, es necesario que el mapa señale lo que las personas realmente hacen. Tal vez, no sé si sea el caso de esta organización, pero si nosotros, por ejemplo, estamos viendo el mapa de procesos de una organización que ve el tema de manejo de energía nuclear, muy pocas personas tal vez sepamos lo que hace esta organización. Por eso es que en ese caso deberíamos reflejar lo que las personas realmente hacen, ¿sí? No inventarnos, no suponer, sino poner exactamente lo que estas personas hacen como tareas y poder definir así el proceso. Cuando este mapa esté completo, recién se revisará con terceros o se podrá hacer un benchmark con otra organización similar para ver que este proceso en verdad tenga un valor añadido, ¿no?, un valor agregado y que le dé justamente una optimización en los servicios o procesos que dé. Un punto que tenemos que tener en cuenta es que hay que asegurar que este mapa refleje lo que está ocurriendo realmente, ¿sí? Muchas veces se nos va la mano cuando vemos ese tema de gestión por procesos en que queremos poner procesos que nos gustaría que se hicieran o procesos que nos gustaría que se den, ¿no? O nos gustaría o pensamos que debería ser así. Tal vez esa sea una de las fallas muy ocasionales a la hora de hacer un mapa de procesos. Normalmente nos confundimos. El mapa de procesos debe de alguna forma definir o darnos la realidad de lo que sucede en la organización. Si nosotros no hacemos eso, vamos a tener un mapa de procesos que no va a ser realista, no va a reflejar la realidad. Este mapa de procesos lo que tiene que hacer es justamente reflejar lo que las personas están realizando, lo que las organizaciones, o mejor dicho, lo que los departamentos están realizando para poder definir bien cuál es el proceso que se tiene que seguir. Si nosotros no hacemos eso y más bien ponemos lo que debería hacerse, ya es otra fase, ¿verdad? Es otra fase, es un tema de mejoramiento, optimización, ¿no? Tal vez ahí pecamos un poco de proactivos, ¿sí? Lo que nosotros deberíamos definir en este mapa de procesos es lo que la entidad realiza, lo que la gente hace, ¿sí? Este mapa de procesos va a ser la base justamente para poder después definir qué rubros vamos a optimizar, qué puntos vamos a tener en cuenta para poder mejorar los servicios de atención, mejorar los servicios o la intervención pública de estos usuarios, beneficiar a más cantidad de personas, ampliar la cobertura de atención, etc. ¿Sí? Por eso es necesario que este mapa de procesos refleje la realidad. ¿Sí? Una vez que refleje la realidad, ya con eso de base podemos hacer otros ejercicios que nos van a ayudar a poder ajustar algunos procesos, algunos pasos y poder optimizar nuevamente estos procesos. ¿Sí? Estas serían las condiciones que nosotros tendríamos. En cuanto a análisis de los procesos, ¿sí? Vamos a analizar un poco cuáles son los procesos claves dentro de cada organización. Vamos a mostrar 3 tipos muy sencillos y muy prácticos de cómo definir o cómo analizar estos procesos clave. Primero es a través de un diagrama de flujo. Mucho se ha comentado, mucho se ha dicho, mucho se ve, ¿no? Lo que nosotros queremos es que sirva como una herramienta, ¿no?, para el análisis del proceso. Es una visión gráfica de un proceso que facilita la comprensión integral del mismo y la detección de puntos de mejora, ¿sí? Normalmente, ¿qué vemos? Normalmente vemos cómo el proceso
es transversal a varias áreas. ¿Cuáles son las tareas que realiza cada área para poder al final tener un resultado final? ¿Qué usamos para poder hacer un flujo de procesos o un diagrama de flujo? Utilizamos ciertas nomenclaturas o cierta simbología, ¿no? O sea, como ustedes ven, esta simbología nos van a ayudar a poder leer mejor estos gráficos, este flujo, este diagrama de flujo. Simplemente vamos a poder definir desde un inicio del proceso, ¿no? Ir definiendo cuáles son las etapas, las tareas que realiza cada una de las diferentes unidades o centros de costo dentro de una organización y poder saber por dónde pasa, ¿no? Por dónde pasa estas atenciones o este proceso hasta obtener nuestro resultado final. ¿Ok? El tema de nomenclaturas es simplemente un idioma general, un idioma para poder entendernos todos, ¿no? A nivel mundial se utiliza esta simbología para poder entender mejor el tema de los diagramas de flujo. Muy bien. Otro de los puntos bastante simpáticos para poder analizar un proceso clave es armar una ficha de proceso. La ficha de proceso no es otra cosa que simplemente tener normalizado cuáles son aquellas tareas o aquellas descripciones que se tiene que tener para un proceso. Entonces, en este caso es sencillo. ¿Cómo hacemos una ficha de un proceso? Primero, nombramos el proceso. ¿Cómo se llama este proceso? Segundo, describimos qué se hace dentro de este proceso. El tercero, cuál es el objetivo del proceso. ¿Okay? Un proceso no existe simplemente porque hay que pagar a la gente. Un proceso existe porque va a agregarle valor a ciertas entradas para poder beneficiar o dar un resultado final a la población. Vamos a tener que definir quién es el responsable de este proceso. Cuando estábamos hablando del líder del proceso o responsable del proceso, nos referíamos a esta persona, que va a ser, que justamente va a comandar de alguna manera este proceso a nivel organizacional. Destinatario, es decir, describir a qué usuarios va a beneficiar este proceso, cuál es el alcance, el inicio y fin de este proceso, las entradas que va a tener, las salidas o resultados, indicadores y tener registros. ¿Okay? Cuando hablamos de indicadores, ya lo habíamos comentado, debemos tener indicadores que nos ayuden a medir de que el proceso está siendo óptimo. ¿Sí? Nuevamente, no caigamos en la facilidad de tener indicadores que nos den simplemente, de alguna forma información muy genérica. Número de atenciones, número de camas, número de doctores. Por favor, en este tema de indicadores tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que tener indicadores justamente de productos, ¿sí? Indicadores de producción, indicadores de cobertura, indicadores de procesos. ¿Sí? Por ejemplo, no podríamos tener un indicador de número de atenciones solamente, o mejor dicho, el número de atendidos, sino el número de atenciones que podemos tener durante un día, por ejemplo, un día promedio. ¿Sí? ¿Se ha mejorado o no se ha mejorado? ¿Se cobertura más? ¿La cobertura de atención ha crecido, ha aumentado, ha disminuido? Esas son las cosas que deberíamos medir. ¿Okay? En el caso de registros, no significa que se registre cada ficha. En el caso de registros es poder describir en la ficha de cada proceso cuáles son los registros que se dan por la realización de este proceso. ¿A qué me refiero? Puede ser, en el caso del SIS, un historial médico, una boleta de atención, ¿verdad? Un tema de recetas, en fin, ¿sí? Dependiendo cuál sea el proceso, vamos a generar ciertos registros, cierto papeleo que debemos tener de alguna forma mapeado y debemos saber cuáles son esos registros y dónde están esos registros. Normalmente, como les decía, el primer paso para tener un buen sistema de información es tener una buena base de datos. Si no tenemos una buena base de datos, es porque seguramente no tenemos buenos registros. ¿Okay? El tercer punto ya es tal vez un poco más complejo. Lo que se quiere es realizar y diseñar fichas de indicadores, ¿no? Que es básicamente lo que estábamos incidiendo en el último punto. La medición es un requisito para la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar y por tanto no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier organización, ya sea pública, privada,
o fuera del planeta o cualquier naturaleza de organización, todas se deben medir. Porque si no se miden, no sabemos cómo van. Desterremos desde ahora, y como se los he dicho antes, desterremos ese indicador de ejecución. Que se ejecute más o menos no nos dice exactamente si el desempeño de la entidad es bueno o malo. ¿Sí? El indicador no nos dice nada, simplemente nos indica tu nivel de gasto. ¿Gastaste bien, gastaste mal, coberturaste más? Disculpen, tu cobertura de atención aumentó, tuviste mejores resultados. Eso no te lo dice este indicador de ejecución, simplemente te dice que ejecutaste bien, nada más. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer en este tema de indicadores es poder encontrar indicadores que nos ayuden a medir dos cosas. Nuevamente, indicadores de resultado, que van a ser aquellos relacionados al cumplimiento de objetivos. También llamamos a estos indicadores como indicadores de desempeño. Y los indicadores de proceso son aquellos que nos van a medir de alguna forma esta eficacia y eficiencia en el proceso. Eficacia en el sentido de que se dé oportunamente las atenciones, tal vez disminuir el tiempo de espera de las atenciones, disminuir el tiempo de espera para sacar citas, por decir. Y el tema de eficiencia es poder hacer más con menos. ¿A qué me refiero? Tener tal vez los mismos recursos, pero ampliar tal vez el servicio de atención o mejorarlo, mejorar la satisfacción de los clientes, ¿sí? Eso es un tema que vamos a ir midiendo con este indicador de procesos. Simplemente soltándoles algunos de ellos. No sé si se realiza actualmente en sus entidades, pero ¿alguna de ustedes realiza evaluaciones de satisfacción? El usuario puede tener o puede manifestar si la atención que tuvo fue buena o mala en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces es un punto que podríamos ir trabajando, ¿sí? Tal vez uno de los procesos más interesantes que se podría ir definiendo en cada organización sean procesos con respecto al seguimiento, al monitoreo y al control. En este caso, lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí?, es tener justamente estos indicadores que nos ayuden a medir el cumplimiento de las actividades, de los objetivos y poder definir dentro de estos indicadores por proceso la eficacia y la eficiencia de justamente estos procesos. ¿Cómo vamos a poder ajustar estos indicadores? Con lo que ya habíamos comentado. En el mapa de procesos vamos a poder definir cuáles son los procesos que están siendo mejor llevados o que tal vez no tienen el soporte necesario, ¿sí? En el diagrama de flujo vamos a poder ver exactamente cuáles son estos flujos que se van a ir desarrollando y cuáles son los flujos que se van a ir tal vez descartando. A manera de resumen, en este caso, tenemos ya un esquema que hemos presentado anteriormente cuando vemos que el resultado final para una organización está definido por la consecución de resultados intermedios, ¿verdad?, la consecución de productos. Y ahí viene un tema importante y es el tema central de lo que estamos viendo el día de hoy, el tema de gestión por procesos, ¿sí? Tal vez en una forma vertical podemos visualizar que hay un insumo, ¿no?, que pueden ser los recursos, el personal, que va hacia un proceso o una transformación que nos da ciertos productos. Estos productos nos van a ayudar a poder alcanzar estos resultados intermedios y asimismo conseguir estos resultados finales. ¿Okay? Este tema de gestión por procesos no es algo a la par, no es una metodología que sea diferente a la gestión estratégica, al presupuesto por resultados. No, es un proceso que debe de llevar la organización de manera integral. Tanto el proceso por resultados, tanto el tema de gestión estratégica o este proceso de planeamiento estratégico que está llevando ese plan, todos deben conversar de la misma forma. La gestión por procesos se basa en la gestión estratégica para poder definir el norte, para poder definir qué es lo que debería hacer la entidad. Si no se tiene muy bien en claro qué es lo que hace la entidad, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, esta gestión por procesos puede tener bastantes debilidades, ¿sí? Porque simplemente no se va a enfocar en lo que realmente necesita la organización. Tal vez se equivoque, ¿okay? Esta gestión por procesos también es dinámica, ¿sí?
como los procesos dentro de una organización no necesariamente son de fácil cambio, la gestión por procesos nos va a ayudar a poder hacer la dinámica. Es decir, si algo está fallando, poder detectarlo a tiempo y poder hacer una optimización de este proceso. ¿Qué sucede? Es como si fuese un sistema. ¿Ok? Hablemos tal vez de un sistema más conocido por todos, el sistema digestivo. ¿Sí? Si el estómago está fallando, bueno, en el sistema humano es un poco más complicado cambiarlo, ¿ok? Pero nos referimos a eso, nos referimos a ver todos los procesos de manera sistémica, de manera integral, y si uno de ellos está fallando, cambiarlo u optimizarlo o hacerle los arreglos que sean convenientes. Muchas veces se dice o se escucha en la gestión privada que cuando viene una gestión por procesos es cuando quieren botar personal, quieren cambiar ciertas metodologías, quieren desaparecer un área. ¿Sí? Lo que busca la gestión por procesos es optimizar, ¿ok? Es optimizar los recursos de la organización. En el caso del sector privado, lo optimiza de alguna forma o aumentando ventas o reduciendo costos. En el caso del sector público, la gestión por procesos nos va a ayudar a optimizar las intervenciones públicas, a optimizar los servicios y dar justamente estos servicios a mayor cantidad de personas, ¿sí? O usuarios o beneficiarios de un servicio público. Muy bien, muchas gracias. Esa es la primera parte de lo que vamos a ver como gestión por procesos y vamos a ir definiendo un poco más de ejemplos y flujos en la siguiente sesión. Muchas gracias.